Reporte semanal de La Voz de Senaqué. Noticias, entrevistas, reflexiones y todo el contenido social, cultural e identitario con perspectiva popular, comunitaria e indígena. La Voz de Senaqué para los pueblos de Avia Yala. Halana Humen. Buena jornada, pueblo. Las historias de nuestros pueblos tienen las respuestas para revertir tantos males que vivimos actualmente. El ejercicio de la memoria es fundamental para que no volvamos atrás con los derechos conquistados. Por ello, en este reporte semanal vamos a compartir la reflexión de Gabriel Jofré, mapuche, miembro de la organización Marargüeche de Mendoza y de la Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina, Matria. Gabriel hace alusión al momento actual de los pueblos originarios en un contexto en el que se ha agravado el negacionismo y se ha liberado el camino para que avancen con los saqueos de los territorios. También hace mención sobre lo que significa la injerencia de Estados Unidos con la visita de la general Richardson, jefa del Comando Sur. Marimari, Compuché, Compuguanui, Achantú, estamos pasando hoy en día una situación, como toda la sociedad argentina, de constante sorpresa por un lado, y por el otro lado, nada que nos sorprenda de personajes que acompañan al actual gobierno, ¿no? No solo el gobierno nacional en la figura del presidente, que es, uno no deja de sorprenderse de los niveles de excentricidad y de rasgos de locura o de mala situación mental que está teniendo, y por el otro lado entender de que hay un grupo de corporaciones históricamente de familias acomodadas de la Argentina, que son los famosos que están en las revistas Forbes y que realmente están queriendo volver a sistemas feudales, ¿no? Entonces tenemos un vínculo fascista con un presidente de ese tinte, ¿no? Que le falta solo el bigotito, y por el otro lado lo que históricamente sostuvo al fascismo, que es esa aristocracia y esa nobleza que no ha querido nunca dejar sus condiciones de superioridad, sus condiciones de tener, digamos, el control total sobre las cosas. Totalitarismos, autoritarismos. Esto obviamente que está confrontando contra todas las demandas y todos los derechos, en especial en el marco de los derechos indígenas, a avanzar con el negacionismo y el racismo, con esta actitud de sacar el nombre de pueblos originarios a un salón de la Casa Rosada, intentando inclusive confrontarlos con otro hecho histórico como es el de Malvinas. La verdad que es solo para sus redes sociales, solo para los videos de TikTok, y no tiene realmente una carga de contenido profundo. Todavía no hemos visto que realmente hayan hecho algo ahí, ¿no? Y por el otro lado sí entender de que está queriendo filtrarse en el medio iniciativas legislativas para anular, para arremeter contra los derechos indígenas reconocidos, y esto también va de la mano de una forma de hacer las cosas. Por un lado tenemos esta actitud constante de marcar una autoridad o una supuesta transparencia en las acciones, y por el otro lado recibiendo a las mayores autoridades del imperio estadounidense, el imperio yanqui, que es en lo que ha sido los últimos 150 años, ha estado en todas las iniciativas bélicas ocurridas en el planeta y siempre insistiendo en esa condición de avanzar sobre lo demás, como todo imperio, con todos los artilugios posibles, ¿no? Y hoy vemos una entrega total de la soberanía de un Estado argentino que todavía no ha podido dar respuestas a las demandas históricas de quienes lo conforman, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, pueblos, naciones originarios, que venimos planteando la plurinacionalidad, una forma de entender el Estado de una manera distinta. Sin embargo, no podemos avanzar en esto, obviamente, menos en este contexto, ¿no? Eso en un principio, poder compartir con todas y todos nuestros pareceres desde los territorios, donde nos estamos reorganizando, donde nos estamos repensando y replanteando todas las estrategias, y creemos que, bueno, llegará pronto un tiempo de unidad de todas las demandas, de todas las luchas, en la cual la de los pueblos indígenas también será una condición más de ese gran colectivo que pueda enfrentar y confrontar contra estos sectores tan corporativos. Bueno, nos venimos a territorio charrúa, más precisamente a la hermana República Oriental del Uruguay. Tenemos la voz de Mónica Michelena, presidenta de la organización CONACHA, quien nos invita a conmemorar aquel genocidio del 11 de abril de 1831, llevado a cabo por el primer presidente de Uruguay, José Fructuoso Rivera, contra los ancestros charrúa, de aquel llamado masacre de Sal Si Puede.
se hace esta masacre, esta matanza, este genocidio de una forma muy pensada y calculada, ¿no? Por Rivera, que fue el primer presidente de la República Oriental del Uruguay, muy pensada y calculada hasta los pequeños detalles o grandes detalles, que como fueron el reparto de los sobrevivientes, los separaron, ¿verdad? Los 300 sobrevivientes de esta masacre, que realmente fue una emboscada, una vil emboscada. Lo llevaron con engaños a Salsipuede, les hicieron dejar las armas porque era para recuperar lo que les dijeron a ellos que era una invitación para ir a recuperar un ganado que había robado, los brasileños le habían robado en las misiones allá en Brasil. Y bueno, con este cuento reunieron a casi 500 charrúas y bueno, y los rodearon con un ejército de 1.200 soldados. Ese ejército estaba compuesto por tres partes: el ejército mismo del general Rivera, el ejército de un capitán del Imperio de Brasil, Barbosa, y también el ejército del general Lavalle, las fuerzas del general Lavalle que estaban del otro lado. Y bueno, como entre ellos se apoyaban, cruzó el río para venir también a masacrar a nuestros ancestros. Fue un genocidio de tres, no diría países, porque en realidad Brasil todavía no era independiente, no era el Imperio de Brasil, pero bueno, fue como un pequeño, lo que diríamos hoy, un plan Cóndor. Y bueno, y ahí fue un intento de exterminio que no lo lograron, porque hubieron 300 sobrevivientes, más de 50 se escaparon. Estos son los datos oficiales, ¿no? Que 50, quizás hubo mucho más que se escaparon, otros que no fueron al convite, o sea, no confiaron en esta invitación. También habló del reparto de sobrevivientes, la separación de los niños de las madres, del acallamiento y aculturación. Cuando a los 300 sobrevivientes que trajeron caminando, desde Salsipuedes hasta acá, que son como 400 kilómetros, los iban repartiendo en las estancias, en las haciendas, ¿verdad?, en el trayecto hacia Montevideo, y aquí pasaron por la puerta de la Ciudadela, eso también un lugar de memoria para nosotros, y bueno, y también los encerraron en un galpón, y luego los repartieron. El reparto fue como que fuera las familias de la alta sociedad, pedían una chinita, un chinito, un niño, y ahí lo que hicieron fue como que fueron esclavos, ¿no? Como que no fueron vendidos, pero fueron entregados con la condición de que los cristianizaran. Los tenían hasta los 18 años, ¿verdad? Como pertenecían a esas personas hasta los 18 años, los niños, y así fue que le sacaron a las madres de los niños de pecho, literalmente, los niños que estaban mamantando todavía, se los arrancaron. Cuentan las damas de la sociedad que le escriben a Rivera una carta, que no pueden ya aguantar los gritos de dolor cuando ven a las madres charrúas que se arrancan el pelo. Eso es una manifestación, ¿verdad?, de un gran sufrimiento de dolor por cuando los separan de sus hijos. Igual, esta carta no tuvo nada de respuesta, o sea que les llevaron los niños, y como separaron a los hermanos entre sí, a las familias, esto hizo que nuestro pueblo fuera desmembrado, o sea, nuestro pueblo de este lado de la banda, porque no en todos lados hicieron lo mismo, ¿no? Pero fuera desmembrado, y bueno, y lentamente se fue silenciando, y se fue, más bien que silenciando, fue una herramienta de sobrevivencia, y no hablaba lengua. Entonces lentamente la lengua se fue apagando, ¿verdad? Con el miedo, pues hubo otras matanzas, no Salsipuedes no fue la única, hubieron 3 más a continuación, ¿verdad?, con los que se quedaban, escapaban, se seguían corriendo. O sea, fue una sucesión de masacres, y por suerte se mantuvo una memoria subterránea, una memoria prohibida, a pesar del pacto de silencio que también habían hecho nuestros ancestros, como, para no decirlo, ¿no?, entre las familias. Y desde estos hechos de memoria, que ha sido parte de ese proceso de revertir la negación y la invisibilización, se refirió a la continuidad siempre con la lucha por el reconocimiento y por los derechos de estos pueblos milenarios. Hoy en día sí nos estamos levantando, estamos corriendo el velo de la invisibilización, porque en realidad también ese pacto de silencio fue una forma de, una manera de sobrevivencia, ¿verdad? Obligada, porque si no te mataban, si hablabas la lengua te mataban, sí. Y bueno, y después de tantos años, casi 200 años de persecución, de discriminación, nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas siguieron, ¿verdad?, en eso de ocultar, hasta que llegó, bueno, a mi generación, que en la década del 80 comenzamos a decir, acá estamos. El día sábado 13 y domingo 14 se juntan en homenaje a los 193 años de Salsipuede en el sitio de la memoria Paso de Salsipuede, cerca de Tiatucura, Paysandú. Reportó para la voz de Senaqué Héctor Senaqué Santomil. Este programa es auspiciado por Escuela Popular Charrúa de Trié, en Jaruf y Chalahuat, Jalaná Humen. Hasta la próxima.